Sí, doctor, sí se mira. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, vamos a trabajar en binas, ¿cierto? Y lógicamente lo mismo, en la fecha indicada y por este medio lo van a enviar. Entonces, realice un caso clínico de un paciente con dolor leve y diga el manejo farmacológico con dosis y explique mediante un mapa mental el mecanismo de acción, RAM, farmacocinética del medicamento usado. Ustedes escogen el que ustedes quieran, van y buscan la dosis, cuántos días le van a dar, porque es un dolor leve, y hacen el mapa mental. Segundo, paciente con dolor moderado que usó AINES sin éxito. Aquí no es sí éxito, sino sin éxito. Explique cuál será el manejo a seguir. Usted dice, como no hubo éxito con los AINES solo, entonces lo que voy a hacer es esto. Entonces, incluya mezcla de medicamentos. Usted dice, le voy a dar antibióticos con yo no sé qué, si es que eso, yo no sé si eso era cierto. O AINES más otra cosa que existan en el mercado. Entonces usted va y busca. Aquí dice merado, es mercado. Ustedes van y buscan. Entonces, ¿cuáles las combinaciones que existen en el mercado para tratar un dolor que pasó de moderado y que no funcionó solamente con AINES? Y haga un mapa mental con el mecanismo de acción, RAM y farmacocinética del fármaco usado. En este caso, pues si va a hacer mezcla, pues tendrá que hacer un mapa mental para los dos medicamentos. Haga un caso clínico, tercero, haga un caso clínico de un paciente con gota, explique el manejo con fórmula que incluya dosis. Entonces usted le va a decir al paciente, el manejo lo voy a explicar lo de gota, entonces el manejo en la urgencia voy a hacer esto y lo voy a mandar a la casa con esto, tal medicamento a tal dosis, tantos días. Y cuarto, haga un cuadro comparativo de 8 glucocorticoides con nombre genérico, presentación, vida media, uso. O sea, el cuadro comparativo tiene que contener eso. El nombre genérico de los 8 glucocorticoides, la presentación en que viene ese cada uno que ustedes van a utilizar, la vida media de cada uno de ellos y el uso de cada uno de ellos. Y resalte los que se usan para dolor e inflamación. ¿Listos? Muy bien. ¿Está claro lo que van a hacer en el taller o hay alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta. ¿El taller lo hacemos en Word o a mano, así como la anterior? Lo hacen a mano, lo que puede. O sea, el mapa mental, los mapas mentales los pueden hacer en computador, pero el resto tiene que ser a mano. ¿Listo? ¿Quedó claro entonces? Sí, doctor. Doctor, disculpe, ¿cuál sería la fecha de entrega? Es que no escuché. Usted busca acá. El 25, creo que. Se le da taller y el taller le dice abierto para envío desde el lunes 22 hoy y finalización el 25 de febrero a las 8:05. Quedan 3 días para hacerlo. ¿Listos? Allá está listo para el envío. Listo, doctor, gracias. ¿Listos? ¿Algo más? Bien, entonces vamos a empezar la clase. Vamos a hablar de antigotosos, ¿vale? Este es un dolor especial y este es un manejo especial de dolor. Por eso me interesa mucho. Y como les digo, yo espero que al finalizar esta clase ustedes tengan la capacidad de manejar un paciente con gota desde la clínica hasta el manejo farmacológico. Si ustedes leen más para hacer el taller que van a hacer, pues van a practicar más y les aseguro que ustedes van a estar en capacidad de ahora en adelante de manejar un paciente con gota. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es qué es la gota. Entonces, la gota es una alteración en el metabolismo de las purinas. Las purinas son precursores de un ácido, entre otras cosas, de muchas cosas más, pero precursoras del ácido úrico. Entonces, el paciente puede tener una alteración del metabolismo de las purinas o
de la depuración del ácido úrico de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Y aquí viene la cosa clave desde el punto de vista clínico para que ustedes lleguen a un buen diagnóstico. Entonces, la gota no es solamente lo que le muestran a uno siempre, que es este señor que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Con este dedo, articulación del grueso artejo o del primer dedo de pie hinchado y rojo, ¿cierto? Que termina produciendo la deformidad. Eso, cuando ya produce deformidad, y esta vaina se llaman tofos. Esta parte, cuando produce el dolor y todo el problema de la articulación, se llama artropatía. Pero no solamente se conforma el ácido úrico con atormentarnos con alteraciones en las articulaciones por acumulación de este ácido úrico en estas articulaciones, sino que se puede convertir en cálculos que pueden obstruir la vía urinaria, por ejemplo, y producir también terribles dolores. ¿De dónde viene la alteración? ¿Cuál sería el origen de la alteración de tener los niveles altísimos de ácido úrico? O sea, la hiperuricemia puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria es idiopática, ¿sí? Todas las enfermedades primarias siempre se les considera idiopática, o sea que no tiene una causa muy clara y que a medida que pasan los años se van aclarando cada vez más, o puede estar asociada a alteraciones metabólicas o enzimáticas, como por ejemplo la hiperactividad de algunas enzimas, como por ejemplo la fosforribosil pirofosfato sintetasa. Y secundaria cuando hay una enfermedad sistémica de base, como por ejemplo deficiencias enzimáticas en el síndrome de Lesch-Nyhan, o trastornos hematológicos, como por ejemplo pacientes que tengan patologías hemolíticas, policitemias, leucemias, o pacientes que vienen utilizando medicamentos que están relacionados con el aumento del ácido úrico en el cuerpo, como algunos diuréticos, ciclosporina o algunos antineoplásicos. Este es un cuadrito tomado del libro del doctor Velázquez del 2019. Se lo dejé ahí. Entonces, por aumento de la producción de ácido úrico o por disminución de la excreción de ácido úrico. Por aumento de producción del ácido úrico, dieta rica en purinas, y hablemos un poquitico de las dietas. Entonces, carnes rojas, alcohol como principales fuentes de aumento del ácido úrico, ¿cierto? Aumento del catabolismo del ATP, ingesta de etanol. Doctor, qué pena interrumpirlo, pero ¿puede poner a grabar la clase? Ah, ya, listo. Enfermedades como, entonces, ejercicio intenso, isquemia tisular, algunas enfermedades sistémicas como psoriasis, enfermedad de Payet ósea, pues está directamente relacionada a enfermedades hematológicas y neoplásicas, quimioterapia citotóxica, incluyendo el síndrome de lisis tumoral, defectos genéticos en la vía de las purinas, que era lo que les había dicho, algunos defectos como la del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y otros, estos son por aumento de la producción del ácido úrico, y otros porque no se puede eliminar esa producción de ácido úrico, como por ejemplo pacientes que tengan enfermedad renal crónica, o depresión del volumen extracelular, deshidratación, acidosis, algunos fármacos como diuréticos como las tiazidas, diuréticos de asa, salicilatos en bajas dosis, niacina, ciclosporina, intoxicaciones por metales pesados como intoxicación por plomo, algunas nefropatías por analgésicos que ya las habíamos visto, endocrinopatías. Bien, ¿cómo vamos a enfocar el paciente? Entonces, ¿cómo les va a llegar a ustedes el paciente? El paciente les va a llegar con un dolor exquisito, un dolor terrible. Y quiero que quede claro que no solamente se produce artropatía en el pie, sino que los dolores o la acumulación de ácido úrico puede ser en otras articulaciones como hombro, codo, muñeca, rodilla, ¿cierto? Entonces un paciente, pero por lo regular, ¿cómo es el caso clínico? Por lo regular es un hombre, por lo regular mayor de 40 años, y por lo regular con el dolor en el pie. Vuelvo a insistir, estas tres características no son únicas, pero son las más frecuentes. Es muy raro una artropatía gotosa en una mujer, por ejemplo. En mujeres embarazadas casi no existen.
en niños tampoco, pero pueden llegar a existir. Entonces, voy a hablar de lo más frecuente, de lo que ustedes se van a encontrar en la clínica, y es eso. Entonces, les llega el paciente que amaneció con el pie hinchado, con un dolor terrible, que no se golpeó, que no se puede poner ni la media del dolor, el roce con la media ya le produce dolor, el paciente viene cojeando, llega al servicio de urgencias, usted dice, este man tiene una gota, dejémoslo acá, pidámosle un ácido úrico, está por las nubes, el ácido úrico en sangre. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el paciente? Vamos a enfocarlo bajo 3 puntos de vista. 1, controlar síntomas y signos agudos. Para controlar signos y síntomas agudos vamos a utilizar 3 medicamentos, de los cuales 2 no los voy a decir porque ustedes ya lo saben manejar. Un medicamento que se llama colchicina, AINES y corticosteroides para el manejo agudo. Uno puede utilizar colchicina y AINES, colchicina y corticosteroides, o colchicina, AINES y corticosteroides. En la urgencia, en la parte aguda, para abortar la crisis del dolor que tiene el paciente en este momento. Después, cuando usted ya mande el paciente para la casa, hay que o inhibir o disminuir la formación del urato, o aumentar su eliminación, o las 2 cosas. Por lo regular uno juega con el de inhibir o disminuir la formación del urato. Entonces, cuando hablamos de inhibir o disminuir la formación del urato, el principal medicamento que lleva años utilizándose y todavía sigue siendo de primera elección es el allopurinol. Y aumentar la eliminación del ácido úrico, hay muchos que se llaman uricosúricos. ¿Qué quiere decir uricosúrico? Uricosúrico quiere decir que se puede orinar ácido úrico. Medicamentos que ayudan a aumentar la eliminación por vía urinaria de ácido úrico, como el probenecin, la benzbromaroma, las sulfinpirazonas y los AINES también pueden colaborar. Estos son los objetivos. La misma vaina se los dejo ahí en el cuadrito que nos dice el doctor Velázquez. Reducir el dolor y la inflamación del ataque agudo o gota, reducir la hiperuricemia y prevenir las recaídas. En el tratamiento agudo, medidas higiénicas, dietéticas, alimentación adecuada, decirle que no puede tomar trago, decirle que debe disminuir la ingesta de carnes rojas, el control del peso, ¿cierto? El ejercicio físico con cuidado. AINES en dosis máximas, en ausencia de contraindicaciones. Si el paciente no tiene un antecedente de una gastritis o una enfermedad hepática severa, ¿no? O colchicina en dosis bajas, iniciar tratamiento de forma inmediata. En caso de contraindicación o ausencia de respuesta, considerar la administración de corticoides. Mira acá, lo mismo. Y tratamiento crónico, mantener las medidas higiénicas dietarias, instaurar tratamiento con, mire, ahí se lo dejé subrayado, allopurinol, otros como el Febustat o la benzbromaroma, y mantener tratamiento con colchicina AN a bajas dosis por lo menos 6 meses. Hablemos entonces del primer medicamento, ¿vale? Entonces estamos en la fase aguda. ¿Se acuerdan de la fase aguda? No lo van a olvidar. Fase aguda. El paciente nos llegó con el dolor ni el hijo de madre. Usted está en urgencias. O es un familiar suyo que lo llamó y le dijo, mire, tengo un dolor ni el hijo de madre. Usted calcula que es una gota, ya tiene antecedente de gota, por ejemplo. Entonces utiliza la colchicina, que es el estanto el del colchicum. No altera, ojo con esto, no altera concentraciones séricas de ácido úrico. ¿Qué quiere decir esto? Que él no va a manejar el ácido úrico. Lo que hace es que bloquea la liberación de factores quimiotácticos. Estamos hablando del proceso inflamatorio, no de la causa en efecto del proceso. Y al bloquear la liberación de factores quimiotácticos, inhibe la migración celular de inflamación y la fagocitosis. A altas dosis, que no es nuestro caso, inhibe la polimeración de tubulina e interfiere en la mitosis. Farmacocinética de la colchicina oral buena, parcialmente metabolizada por el hígado, con excreción mixta, y vida media de 9 horas. Cuando llega a los leucocitos puede aumentar un poco más. RAM, del tracto gastrointestinal, que se produce más al inicio, y si el paciente nunca ha tomado, náuseas, vómito, dolor abdominal. Si se consigue presentaciones parenterales, flebitis, tromoflebitis por extravasación en sitio de colocación del medicamento. Algunos pacientes pueden manifestar neuropatías, dermatosis,
reacciones hematológicas y por tener el efecto a altas dosis de alterar la mitosis puede llegar a considerarse teratógeno. Precauciones y contraindicaciones, hipersensibilidad al medicamento, hay que tener mucho cuidado con los pacientes de edad avanzada o pacientes que tengan alteraciones gastrointestinales, cardíacas o renales. Usos para abortar la crisis. Sin embargo, el paciente se debe ir con profilaxis. O sea, cuando lo mande para la casa, debe seguir el manejo, como ya lo vimos hace rato, por lo menos 6 meses. Vuelvo a insistir, no hablo de AINES ni de corticoides porque ustedes ya conocen el mecanismo de acción y ya saben cómo actúan. El halopurinol, ¿cierto? Se utiliza para disminuir la producción o inhibir la producción de úrico. Entonces, ¿cómo actúa? Útil en gota primaria y secundaria. Ya vimos cuál es la gota primaria y cuál es la gota secundaria. Entonces, ¿cómo hace? Normalmente, la xantina, en presencia de una enzima que se llama la xantina oxidasa, se convierte en xantina, y la xantina es precursor de muchas cosas, entre otras cosas, del ácido úrico. ¿Dónde actúa el halopurinol? Es un inhibidor de enzima, en este caso inhibiendo la xantina oxidasa, inhibiendo el paso de hipoxantina a xantina. Por lo tanto, disminuye la biosíntesis de nuevo de purinas. Dentro de la farmacocinética que tenemos, la absorción es grande, entre el 80 al 90%, ¿cierto? Por el tracto gastrointestinal. No se une a proteínas plasmáticas. Tiene un metabolismo intermedio, pasa a oxipurinol, gracias a ese ensamble con la xantina oxidasa. La excreción es urinaria y la vida media depende. Cuando es puro el halopurinol de 1 a 3 horas, pero cuando ya hace su metabolismo ya dura mucho más, de 18 a 30 horas. RAM, hay unas que son frecuentes y otras RAM que son menos frecuentes. Entonces, dentro de las reacciones adversas medicamentosas más frecuentes, tenemos el rash maculopapular, la urticaria, el eritema multiforme, este último mucho más grave. Y dentro de las menos frecuentes, tenemos la alopecia, la hepatotoxicidad, alteraciones hemáticas, el tracto gastrointestinal, neuropatías y artralgias. Estas, afortunadamente, son menos frecuentes. Precauciones y contraindicaciones. Embarazo y lactancia es mejor no darlos. Alteraciones hepáticas y renales, entonces hay que tener cuidado. Dependiendo si son severas, pues no darlo. E inicialmente acompañar con colchicina para minimizar ataques de gota. Entonces, por eso es que se manda siempre colchicina 6 meses más, a pesar de que la dimos en el momento de abortar la crisis, pero también en la profilaxis. Interacciones con anticoagulantes orales aumentan el efecto anticoagulante. Ojo con pacientes que ustedes van a manejar con gota y que estén anticoagulados, ojo, porque el halopurinol aumenta el efecto anticoagulante. Con azatioprina, ciclofosfamida, mercaptopurina, que son medicamentos inmunomoduladores que utilizan en el cáncer, ¿cierto? Aumentan la toxicidad de este. Diuréticos tiacídicos aumentan la toxicidad del halopurinol. Antibióticos como ampicilina y amoxicilina, que pertenecen a la familia de las penicilinas. Con esto se aumenta la frecuencia de reacciones dermatológicas. Y con el Probenecid, que es un úrico-súrico, aumenta la vida media y la excreción de las oxipurinas. Usos: gota en tratamiento por tiempo indefinido, y esa es una de las cosas más complicadas para uno manejar un paciente con gota. Y es que el paciente lo primero que le va a preguntar, bueno, y cuando usted lo mande para la casa con halopurinol,
El paciente le va a preguntar, ¿y por cuánto tiempo, doc, me debo tomar el allopurinol? Usted le tiene que decir, pues lo ideal es que lo consuma por tiempo indefinido, pero mínimo 6 meses. Por lo regular, los pacientes a los 2 meses, los más juiciosos duran 2 meses, los otros a los 15 días, cuando ve que ya se le quitó el ataque de gota, la crisis, poco a poco lo van dejando. Pero los tratamientos con allopurinol son por tiempo indefinido. Se han utilizado también para otras cosas que no tienen nada que ver aquí en este caso, para la gota como con trastornos mieloproliferativos o pacientes trasplantados, pero eso no es nuestro tema de clase 2. En el control renal recurrente por oxalato de calcio con hiperuricosúria, algunos pacientes terminan haciendo cálculos de calcio, entonces también se pueden manejar para en esos casos. El Probenecid pertenece al grupo de los uricosúricos, o sea, aquellos que aumentan la excreción del ácido úrico. Hay otros más. Entonces, la actividad uricosúrica por competencia en el transportador de urato en el borde cepillo del epitelio tubular, quiere decir que actúan a nivel renal, el Probenecid. Inhibe competitivamente la secreción de betalactámicos, metabolitos esteroideos y metotrexato, dice acá, aquí está mal escrito, ¿no? Metotrexato. Farmacocinética, absorción por el tracto gastrointestinal es completa, metabolismo hepático, excreción renal. RAM, nuevamente, hay unas más frecuentes, otras menos frecuentes. Las más frecuentes son anorexia, náuseas, vómito. Y las menos frecuentes, hepáticas, renales, hematológicas y reacciones de hipersensibilidad. Contraindicaciones: hipersensibilidad al medicamento, cálculos renales de ácido úrico. Y fíjense en una cosa, ojo, a pesar de ser úricos, no le podemos dar a un paciente que ya sabemos que tiene un cálculo renal, porque va a aumentar la salida de este, y ese cálculo, si usted no sabe qué tan grande es, puede terminar tapando el ureter y produciéndole un daño, puede llevar al paciente a una insuficiencia renal. Entonces no podemos darnos ese lujo. Discrasias sanguíneas, en menores de 2 años no dar, en insuficiencia renal no dar, no usar en conjunto con aspirina, e inicialmente acompañar con colchicina para minimizar ataques de gota. Esto es tomado del libro de Golan, ¿cierto? Como les he venido mostrando para que ustedes se den cuenta los gringos que hacen. Entonces, ¿qué utilizan? Supresores del reclutamiento y activación de leucocitos como colchicina, AINES y glucocorticoides. Lo mismo que acabamos de decir en la clase. Los gringos hacen exactamente igual que los otros. E inhibidores de ácido úrico como allopurinol o febuxostat. Lo mismo que hacemos nosotros. ¿Bien? Entonces, ese es el manejo que ustedes deben darle, ese es el enfoque que ustedes deben darle a un paciente con gota. Así lo tenemos que manejar, así lo tenemos que ver y así lo tenemos que llevar a cabo en la clínica. ¿Sí me entienden? Acuérdese, ojo que tenemos que hacer un buen diagnóstico. Ahora no cada paciente que le duele el pie usted va a decir que tiene gota. No. ¿Cómo corrobora usted el diagnóstico? Solicitándole al laboratorio que nos diga cómo están los niveles de ácido úrico. Si los niveles de ácido úrico están altos, pues inmediatamente usted ya sabe y confirma su diagnóstico. Y no olviden en el manejo, como decía esta diapositiva, ¿verdad? Es el tratamiento agudo y el tratamiento crónico. Ojo con eso de la alimentación, de las medidas higiénico-dietéticas. Es lo más complicado para uno manejar un paciente con hiperuricemia, con gota. ¿Por qué? Porque los pacientes rápidamente usted los vuelve a ver fumando, consumiendo alcohol, no llevando la dieta adecuada o haciendo ejercicio físico exagerado, lo que termina concluyendo en que el paciente le va a llegar con una nueva crisis. Entonces hay que volverlo a manejar, hay que volverle a dar las mismas indicaciones. Cuantas veces el paciente llegue, las indicaciones y el manejo sigue siendo el mismo. Ahora, ojo, que si el paciente comienza a llegarle cada mes,
y el paciente dice que es juicioso, entonces no olviden que la gota puede ser primaria o secundaria. ¿Qué quiere decir? Que la primaria es la más frecuente que usted va a encontrar, pero si usted ve que a pesar de que usted le ha explicado y el paciente, usted sí sabe que el paciente es juicioso, que le hace caso, que está haciendo la dieta, que no está haciendo eso intenso, que dejó de fumar, que no toma alcohol y sigue presentando los casos, entonces usted se debe preguntar si lo que el paciente presenta en ese momento no es una gota secundaria y lo que hay que tratar es la enfermedad de base. Entonces ya la cosa cambia. ¿Listos? Muy bien. Pregunta sobre manejo de gota, por favor. Como les dije, es una patología muy sencillita, que ustedes ya bien manejadita, conociendo la clínica, el dolor, viendo el examen, ustedes, estoy seguro que ya la pueden manejar y haciendo el taller, con eso van a completar los datos para poder ustedes ya manejar eso. Y lo que espero es que ya sepan manejar dolor leve, moderado y severo, y ustedes tienen el enfoque. Puede que las dosis todavía no, pero por eso las van a investigar y todo. Pero sí el enfoque que le tiene que dar el paciente con dolor, mis hijos. ¿Cuándo utilizo AINES? ¿Cuándo utilizo opioides? ¿Cuándo utilizo glucocorticoides? ¿Cuándo utilizo, qué patología utilizo colchicina? ¿Cuándo utilizo lopurinol? ¿Cierto? Eso fue lo que quise dar en esta semana para que su farmacología sea efectiva, sea práctica, que le sirva para algo. ¿Listos? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces nos veremos mañana. Sí, claro, con la obstrucción, con los cálculos, que pueden produciendo daños renales, claro. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos veremos próximamente. Gracias, nos veremos mañana, gracias a todos.